Saúl Canelo Álvarez se encontraba en la cima del mundo del boxeo, pero paradójicamente, nunca se había sentido tan vacío por dentro. Sus trofeos llenaban una habitación entera de su mansión. Sus cuentas bancarias contenían más dinero del que podría gastar en varias vidas, y su nombre era reconocido en cada rincón del planeta. Donde se practicara el deporte de los puños, era una tarde lluviosa de marzo cuando se sentó en su estudio privado, rodeado de cinturones de campeón, que brillaban bajo las luces LED, pero que parecían haber perdido su capacidad de emocionarlo. Las victorias recientes se sentían mecánicas, rutinarias, como si estuviera ejecutando una coreografía perfecta, pero sin alma. La casa estaba silenciosa, demasiado grande para una sola persona, llena de empleados que mantenían todo impecable, pero que no podían llenar el vacío que crecía en su interior cada día. Había alcanzado todo lo que había soñado de niño, pero el éxito no se sentía como había imaginado que sería. Miraba por la ventana las gotas de lluvia que se deslizaban por el cristal, y por alguna razón que no podía explicar, su mente viajó a su infancia en Guadalajara, a los días cuando su familia luchaba para llegar a fin de mes, pero cuando la casa siempre estaba llena de risas y conversaciones que se extendían hasta altas horas de la madrugada. En esos recuerdos, una figura dominaba a todos los demás: su madre, Ana María, una mujer pequeña, pero de espíritu gigantesco, que había trabajado incansablemente para mantener unida a la familia y apoyar los sueños boxísticos de su hijo. Cuando nadie más creía que un niño pobre de Guadalajara podría conquistar el mundo, el próximo día sería 15 de marzo, el quinto aniversario de su muerte. Y como cada año, Canelo sentía que se acercaba a una nube oscura que lo acompañaría durante semanas. Era el único oponente que nunca había logrado vencer. El dolor de su ausencia. Ana María había muerto de una enfermedad que avanzó demasiado rápido antes de que la medicina pudiera hacer algo significativo por ayudarla. Canelo había gastado fortunas en los mejores doctores del mundo. Había volado especialistas desde Suiza y Estados Unidos, pero nada había podido detener lo inevitable. Lo que más lo atormentaba era que en sus últimos días, cuando ella yacía en la cama del hospital, le había susurrado que tenía algo muy importante que decirle, algo que había guardado toda su vida y que necesitaba compartir antes de partir. Pero la medicación la mantenía somnolenta, y cada vez que trataba de hablar, las palabras se difuminaban en murmullos incomprensibles. «Mijo», le había dicho con voz débil, «hay algo que necesitas saber, sobre tu destino, sobre por qué naciste con esos puños». Pero antes de que pudiera completar la frase, se había quedado dormida, y esas fueron las últimas palabras coherentes que le escuchó decir a los 40. Había muerto 3 días después, llevándose consigo ese mensaje que Canelo sentía que podría haber cambiado su vida, que podría haber llenado el vacío que ahora lo consumía a pesar de todo su éxito. La mañana del 15 de marzo amaneció gris y nublada, como si el cielo mismo estuviera de luto. Canelo se despertó con esa sensación familiar de peso en el pecho que siempre acompañaba esta fecha. Se había tomado el día libre, como hacía cada año, para visitar la tumba de su madre y pasar el día recordándola. Después de una ducha rápida y un desayuno que apenas pudo terminar, se dirigió al cementerio con un ramo de flores blancas, las favoritas de Ana María. El lugar estaba tranquilo, con apenas algunos visitantes distantes que también venían a honrar a sus seres queridos perdidos. Se sentó junto a la lápida durante horas, hablándole como si pudiera escucharlo, contándole sobre sus últimas peleas, sobre los lugares que había visitado, sobre cómo la extrañaba cada día. Como siempre, terminó pidiéndole una señal, cualquier cosa que le dijera que ella estaba en paz y que estaba orgullosa de él. Al regresar a casa ya entrada la tarde, se sentía emocionalmente agotado, como siempre le pasaba después de estas visitas. Se sirvió un café y se dirigió a su estudio, donde planeaba pasar el resto del día revisando contratos y preparándose para su próximo campamento de entrenamiento. Fue al revisar su correo electrónico que encontró algo que le heló la sangre. Entre los emails de rutina de su equipo, patrocinadores y medios de comunicación, había un mensaje que no tenía sentido. El remitente aparecía como Ana María Álvarez, con una dirección de correo que no reconocía pero que incluía su nombre completo. El asunto del mensaje simplemente decía, «Para mi campeón». Con todo mi amor. En sus manos temblaron mientras abría el email. No podía ser real. Tenía que ser algún tipo de broma cruel o un hack de alguien que conocía información personal sobre su familia. Pero cuando leyó el contenido, sintió que el mundo se detenía a su alrededor. «Mi querido Saúl, mi campeón del corazón, Nancy. Estás leyendo esto, significa que finalmente ha llegado el momento de que sepas lo que no pude decirte antes de partir. Sé que esto te va a parecer imposible, pero tu madre siempre encontró maneras de cuidarte. Incluso cuando pensabas que estabas solo. ¿Recuerdas cuando eras pequeño y me preguntabas por qué habías nacido con esas manos tan fuertes? Pocho,
¿Tenías esa pasión por el boxeo que otros niños no tenían? Te decía que era un regalo, pero nunca te dije la historia completa. Tu bisabuelo, mi abuelo, fue un hombre muy especial. No era boxeador, pero tenía una misión en la vida en proteger a los que no podían protegerse a sí mismos. Era conocido en todo Jalisco por defender a las familias pobres contra los abusivos, por pararse frente a los poderosos cuando hacían daño a los humildes. Él murió joven, pero antes de morir, hizo una promesa en que su don, su fuerza para defender a los inocentes, se pasaría a través de las generaciones hasta encontrar a alguien que pudiera llevarlo al mundo entero. Al mijo, tú eres esa persona. Tus puños no son solo para ganar peleas o dinero, son para algo más grande. Hay 3 personas en este mundo que necesitan tu ayuda, y solo tú puedes encontrarlas y cambiar sus vidas. Cuando lo hagas, entenderás finalmente por qué naciste con ese don. El mensaje continuaba con detalles específicos que hicieron que Canelo se levantara de su silla, el corazón latiendo violentamente. Su madre describía exactamente dónde encontrar a estas 3 personas: una anciana que vendía flores en el centro de Guadalajara, un niño huérfano en un albergue específico, y un hombre mayo que había perdido todo en un accidente. En las descripciones eran tan detalladas, tan específicas, que no había manera de que alguien más las hubiera inventado. Incluía nombres, direcciones, incluso detalles sobre las cicatrices y marcas distintivas de estas personas que solo alguien que las conociera íntimamente podría saber. Canelo leyó y releyó el mensaje durante horas, buscando alguna explicación lógica. Verificó la dirección de correo, investigó la metadata del email, incluso contactó a expertos en tecnología para rastrear el origen, pero todo apuntaba a una imposibilidad. El mensaje había sido enviado desde una cuenta que técnicamente no debería existir. Su mente racional le decía que tenía que ser una elaborada broma o algún tipo de coincidencia extraordinaria. Pero su corazón, la parte de él que siempre había sentido la presencia protectora de su madre, incluso después de su muerte, le susurraba que esto era real. Durante 3 días, Canelo no pudo concentrarse en nada más. Canceló entrenamientos, pospuso reuniones y pasó horas investigando cada detalle del mensaje. Finalmente tomó una decisión que sorprendió incluso a su equipo más cercano. Iba a seguir las indicaciones del email, sin importar lo irracional que pareciera. Su primera parada fue el centro de Guadalajara, en la esquina exacta que el mensaje había especificado. Y allí, tal como había sido descrito, encontró a Esperanza, una anciana de 78 años que vendía flores desde hacía más de 4 décadas en esa misma esquina. Cuando Canelo se acercó a ella, la mujer lo reconoció inmediatamente, pero lo que lo dejó sin palabras fue lo que ella le dijo antes de que él pudiera hablar. Tú eres el niño de Ana María, dijo con una sonrisa que iluminó su rostro arrugado. Ella me habló de ti hace muchos años. Me dijo que algún día vendrías a ayudarme, cuando fueras lo suficientemente fuerte para cambiar el mundo. Esperanza le contó que conocía a su madre desde que ambas eran jóvenes, que Ana María solía comprarle flores cada semana y siempre le decía que su hijo estaba destinado a hacer cosas grandes, no solo en el deporte sino en la vida. Tu madre me dijo que cuando tú vinieras a buscarme, sabría que era tiempo de contarte sobre el terreno, continuó Esperanza. Hay un pedazo de tierra que mi familia ha guardado durante generaciones, pero ahora no tengo a nadie que lo cuide. Tu madre me dijo que tú sabrías qué hacer con él. Lo que Esperanza le mostró cambió completamente la perspectiva de Canelo sobre su propósito en la vida. El terreno no era solo un pedazo de tierra, era el lugar perfecto para construir un centro de entrenamiento y educación para niños de bajos recursos, exactamente lo que él había estado soñando hacer, pero nunca había sabido cómo comenzar en su segunda búsqueda. Lo llevó al albergue que el mensaje había mencionado, donde encontró a Roberto, un niño de 12 años cuya historia de vida era tan similar a la suya, que se sintió como si estuviera viendo su propia infancia en un espejo. Roberto había perdido a sus padres en un accidente automovilístico y había estado en el sistema de cuidado infantil durante 3 años. Pero lo que más impresionó a Canelo fue que el niño tenía un talento natural para el boxeo, que recordaba su propia juventud, y más importante aún, tenía el mismo fuego en los ojos que él había tenido a esa edad. ¿Cómo sabía que estarías aquí?, le preguntó la directora del albergue cuando Canelo explicó que venía específicamente a conocer a Roberto. Ayer llegó una donación anónima con una nota que decía que un hombre muy especial vendría a visitarlo. La descripción en la nota eres exactamente tú. La tercera persona que el mensaje mencionaba resultó ser la más impactante de todas. Don Aurelio era un hombre de 65 años que había perdido todo en un incendio que destruyó su pequeño negocio y su casa. Había sido herrero toda su vida, creando equipos de entrenamiento para gimnasios locales. Pero el accidente había dejado sus manos dañadas y su espíritu quebrado. Cuando Canelo lo encontró, don Aurelio estaba viviendo en un pequeño cuarto alquilado,
sobreviviendo con una pensión mínima y sintiéndose como si su vida hubiera terminado. Pero sus ojos se iluminaron cuando Canelo le propuso algo que cambiaría ambas vidas. Mi madre me dijo que usted era el mejor creando equipos de entrenamiento en todo Jalisco, le dijo Canelo. Quiero que sea mi socio en algo grande. Vamos a construir el centro de entrenamiento más avanzado de México y necesito que usted diseñe todo el equipo. En las semanas que siguieron, Canelo se encontró trabajando más apasionadamente que nunca, pero no en entrenamientos para peleas, sino en la construcción de algo que sentía que tenía un propósito más profundo que cualquier victoria en el ring con Esperanza. Desarrolló los planos para el centro comunitario en el terreno que ella había donado. Con Roberto, comenzó a entrenar no solo sus habilidades boxísticas, sino a mentorizar a otros niños del albergue. Con Donor diseñó un programa de capacitación laboral que enseñaría a jóvenes en riesgo a crear sus propios equipos deportivos. Pero lo más extraordinario comenzó a suceder cuando se corrió la voz sobre lo que estaba haciendo. Personas de toda la ciudad comenzaron a acercarse, ofreciendo ayuda, contando sus propias historias, pidiendo ser parte de algo que sentían que era más grande que ellos mismos en un día. Mientras supervisaba la construcción del centro, Canelo recibió otro email de la misma dirección misteriosa. Esta vez, el mensaje era más corto pero aún más poderoso. A mi querido hijo, ahora entiendes, tu don nunca fue solo para ti. Era para todos los que tocarías con tu fuerza, con tu ejemplo, con tu corazón. La verdadera victoria no se mide en cinturones ganados, sino en vidas cambiadas. Continúa, mi campeón. Haz que tu bisabuelo se sienta orgulloso, haz que yo me sienta orgullosa. Tu verdadera pelea apenas está comenzando. Ese día, por primera vez desde la muerte de su madre, Canelo lloró lágrimas de alegría en lugar de tristeza. Finalmente entendía que el vacío que había sentido a pesar de todo su éxito no venía de la ausencia de más victorias, sino de la ausencia de propósito verdadero. Los meses siguientes transformaron no solo la vida de Canelo, sino la de cientos de personas en su comunidad. El centro se convirtió en un lugar donde niños aprendían no solo boxeo, sino valores, educación y habilidades para la vida. Don Aurelio se convirtió en el abuelo adoptivo de docenas de jóvenes que necesitaban una figura paterna. Esperanza se convirtió en la abuela del centro, contando historias y enseñando sabiduría de vida a cualquiera que quisiera escuchar. An Roberto floreció bajo la mentoría de Canelo, pero más importante aún, se convirtió en un líder entre los otros. Nino, demostrando que el verdadero campeón es aquel que ayuda a otros a descubrir su propia grandeza. El impacto fue tan significativo que medios internacionales comenzaron a cubrir la historia, no de Canelo el boxeador, sino de Canelo el constructor de comunidades. Pero él raramente daba entrevistas sobre el tema, prefiriendo que el enfoque estuviera en las personas cuyas vidas estaban cambiando en una noche. Casi un año después de recibir el primer mensaje misterioso, Canelo estaba sentado en el centro comunitario viendo a Roberto entrenar con otros niños. El lugar estaba lleno de risas, conversaciones y esa energía especial que solo existe cuando las personas están genuinamente felices y llenas de esperanza. Su teléfono vibró con una notificación de email. Era otro mensaje de Ana María. Álvarez, en mi corazón está lleno de orgullo, mijo. Encontraste tu verdadero destino. Paró, recuerda, este es solo el comienzo. Tu don se extenderá más allá de lo que puedes imaginar ahora. Confía en tu corazón, sigue ayudando. Y nunca olvides que el amor verdadero nunca muere. Solo se transforma en algo más hermoso. Tu madre, que te ama eternamente. Canelo guardó el teléfono y miró alrededor del centro. Ya no se preguntaba si los mensajes eran reales o no. Lo que importaba era que habían sido el catalizador para encontrar su verdadero propósito, para entender que sus puños habían sido dados no solo para conquistar oponentes, sino para construir esperanza. En esa noche, por primera vez en 5 años, durmió profundamente sin sentir el vacío que lo había acompañado desde la muerte de su madre. Había encontrado la manera de honrar no solo su memoria, sino el legado de generaciones de su familia que habían luchado para proteger y elevar a otros al día siguiente. Mientras entrenaba con los niños del centro, Canelo se dio cuenta de que había ganado la pelea más importante de su vida, a la batalla contra el vacío existencial, que había amenazado con consumirlo a pesar de todo su éxito material en sus victorias en el ring. Ahora tenían un propósito más profundo en cada pelea. Que ganaba generaba más recursos y atención para el centro comunitario. Cada entrevista se convertía en una oportunidad para hablar sobre la importancia de usar nuestros dones para servir a otros. Y aunque nunca volvió a recibir otro email de su madre, Canelo sabía que su presencia continuaba guiándolo cada día, en cada decisión que tomaba para usar su plataforma para el bien de otros, en cada momento que elegía el servicio sobre el ego, el propósito sobre el profet. El mensaje misterioso de su madre fallecida no solo había cambiado su vida, había cambiado su alma, transformándolo de un campeón exitoso pero vacío, en un hombre con misión,
propósito y la certeza de que el amor verdadero trasciende incluso la muerte para guiarnos hacia nuestro destino más elevado. Saúl Canelo Álvarez se encontraba en la cima del mundo del boxeo, pero paradójicamente, nunca se había sentido tan vacío por dentro. Sus trofeos llenaban una habitación entera de su mansión en Guadalajara. Sus cuentas bancarias contenían más dinero del que podría gastar en varias vidas, y su nombre era reconocido en cada rincón del planeta donde se practicara el deporte. De los puños era una tarde lluviosa de marzo cuando se sentó en su estudio privado, un espacio que había diseñado para ser su santuario personal. Las paredes estaban cubiertas de fotografías de sus victorias más memorables, cada una capturando momentos de gloria que ahora se sentían como recuerdos de otra vida. Los cinturones de campeón mundial brillaban bajo las luces LED, especialmente instaladas, pero parecían haber perdido su capacidad de emocionarlo. La mansión de 3 pisos, ubicada en una de las colonias más exclusivas de Guadalajara, era un testimonio de su éxito financiero. Tenía todo lo que había soñado cuando era un niño pobre: piscina olímpica, gimnasio privado, cancha de tenis, jardines que requerían un equipo de 5 jardineros para mantener, y garage con una colección de autos que valían más que la mayoría de las casas en la ciudad. Pero esa tarde, mientras observaba la lluvia golpear los ventanales franceses de su estudio, todo ese lujo se sentía como una prisión dorada. La casa estaba silenciosa, demasiado grande para una sola persona, llena de empleados que mantenían todo impecable, pero que no podían llenar el vacío que crecía en su interior. Cada día, a las victorias recientes se sentían mecánicas, como si estuviera ejecutando una coreografía perfecta pero sin alma. Había dominado a sus últimos 5 oponentes con tal facilidad que incluso los medios deportivos comenzaban a cuestionar si quedaba a alguien que pudiera ofrecerle un desafío real. En sus entrenamientos se habían vuelto automáticos. Se levantaba a las 5 de la mañana, corría a 10 kilómetros, pasaba 3 horas en el gimnasio perfeccionando técnicas que ya dominaba completamente, y luego repetía la rutina día tras día sin sentir la pasión que una vez había impulsado. Cada sesión de entrenamiento los medios lo llamaban la máquina perfecta del boxeo, pero él se sentía más como una máquina rota, que funcionaba perfectamente por fuera mientras se desintegraba por dentro. Miraba por la ventana, los gotas de lluvia que se deslizaban por el cristal, creando patrones hipnóticos que parecían reflejar el caos de sus pensamientos. Por alguna razón que no podía explicar, su mente viajó a su infancia en un barrio humilde de Guadalajara, a los días cuando su familia luchaba para pagar la renta cada mes, pero cuando la casa siempre estaba llena de risas, música y conversaciones que se extendían hasta altas horas de la madrugada. En esos recuerdos, una figura dominaba a todos los demás: su madre, Ana María, una mujer pequeña de estatura pero de espíritu gigantesco, que había trabajado incansablemente para mantener unida a la familia y apoyar los sueños boxísticos de su hijo. Cuando nadie más creía que un niño pobre de Guadalajara podría conquistar el mundo, Ana María había limpiado casas de familias ricas, había trabajado en fábricas, había vendido comida en la calle, había hecho cualquier trabajo honesto que pudiera encontrar para asegurar que sus hijos tuvieran comida en la mesa y un techo sobre sus cabezas, pero nunca había perdido su sonrisa, nunca había dejado de creer en las posibilidades infinitas que la vida podía ofrecer. Canelo recordaba vívidamente las noches cuando ella llegaba a casa exhausta, después de trabajar 14 horas, pero aún así se sentaba con él para ayudarlo con la tarea o para escuchar sus sueños de convertirse en campeón mundial. «Mijo», le decía con esa voz suave que siempre lo calmaba, «Dios te dio esas manos fuertes por una razón. Algún día entenderás cuál es esa razón». El próximo día sería 15 de marzo, el 5º aniversario de su muerte, y como cada año, Canelo sentía que se acercaba una nube oscura que lo acompañaría durante semanas. Era el único oponente que nunca había logrado vencer en el dolor de su ausencia, el vacío que su muerte había dejado. En su vida, Ana María había muerto de cáncer, una enfermedad que avanzó demasiado rápido y demasiado agresivamente, antes de que toda la medicina moderna que el dinero de Canelo pudo comprar pudiera hacer algo significativo por detenerla. Había gastado millones en los mejores doctores del mundo, había volado especialistas desde Suiza, Estados Unidos y Japón. Había probado tratamientos experimentales en clínicas privadas de Europa, pero nada había podido cambiar el inevitable final. Lo que más lo atormentaba no era solo su muerte, sino las circunstancias de sus últimas conversaciones. En sus últimos días, cuando ella yacía en la cama del hospital privado más exclusivo de México, había insistido repetidamente que tenía algo muy importante que decirle, algo que había guardado toda su vida y que necesitaba compartir antes de partir a la eternidad. «Mijo», le había dicho con voz débil pero urgente, «hay algo que necesitas saber sobre tu destino, sobre por qué naciste con esos puños, sobre el propósito que tienes en esta vida». Pero la medicación la mantenía somnolenta,
y cada vez que trataba de completar sus pensamientos, las palabras se difuminaban en murmullos incomprensibles que se perdían en el sonido de las máquinas que monitoreaban sus signos vitales en Canelo. Había pasado días enteros sentado junto a su cama, esperando momentos de lucidez donde pudiera escuchar lo que ella necesitaba decirle. Había contratado enfermeras privadas las 24 horas para asegurar que estuviera con ella cada segundo que fuera posible. Pero el cáncer había sido implacable, robándole no solo la vida, sino también las últimas palabras que había querido compartir con su hijo. Había muerto un martes por la mañana, sosteniendo la mano de Canelo mientras el sol entraba por la ventana del hospital. Sus últimas palabras audibles habían sido «Te amo, campeón». Pero él sabía que había mucho más que ella había querido decir. Secretos familiares o sabiduría que se había llevado consigo a la tumba antes de entonces. Canelo había visitado mediums, había consultado con líderes espirituales, había explorado cualquier posibilidad de comunicación que pudiera ayudarlo a encontrar paz o comprensión. Pero nada había funcionado, y el vacío de las palabras no dichas había crecido con cada año que pasaba. La mañana del 15 de marzo amaneció gris y nublada, como si el cielo mismo estuviera de luto por la pérdida que este día representaba. Canelo se despertó con esa sensación familiar de peso en el pecho que siempre acompañaba esta fecha. Una opresión física que parecía hacer más difícil. Incluso el acto simple de respirarse había tomado el día libre de todos sus compromisos profesionales, como hacía cada año en esta fecha. Había cancelado entrevistas, pospuesto sesiones de entrenamiento y le había dado descanso a todo su equipo. Este día era sagrado, dedicado exclusivamente a honrar la memoria de la mujer, que había hecho posible todo su éxito después de una ducha que esperaba lo ayudaría a despertar completamente, y un desayuno que apenas pudo terminar debido al nudo en su estómago. Se dirigió al Panteón de Guadalajara con un ramo de flores blancas, las favoritas de Ana María, y una vela que había mandado hacer especialmente para esta ocasión. En el cementerio estaba tranquilo en esta mañana de martes, con apenas algunos otros visitantes distantes que también venían a honrar a sus seres queridos perdidos. Canelo había comprado un mausoleo familiar elaborado, hecho de mármol italiano, y diseñado por uno de los arquitectos más reconocidos de México. Pero a pesar de toda su elegancia, nunca había sentido que fuera suficiente para honrar apropiadamente la memoria de su madre. Anne se sentó junto a la tumba durante horas, hablándole como si pudiera escucharlo desde algún lugar más allá de la comprensión humana. Le contó sobre sus últimas peleas, sobre los lugares exóticos que había visitado para promociones, sobre los contratos millonarios que había firmado, pero también sobre el vacío que sentía, sobre cómo todo el éxito se sentía incompleto sin ella ahí para compartirlo. «Mamá», le dijo en voz baja, consciente de que otros visitantes podrían escucharlo, pero no importándole. «No sé si puedes oírme, pero necesito una señal. Necesito saber qué era lo que querías decirme. Todo se siente tan vacío sin ti». Aquí, como siempre en estas visitas, terminó pidiéndole una señal, cualquier cosa que le dijera que ella estaba en paz, que estaba orgullosa de él, y que tal vez, de alguna manera misteriosa, todavía podía guiarlo desde donde quiera que estuviera. El viento movió las flores que había colocado, y por un momento Canelo sintió una presencia cálida, como si alguien hubiera puesto una mano reconfortante en su hombro. Pero cuando se volvió, no había nadie ahí, solo la brisa de marzo que movía las hojas de los árboles antiguos del cementerio. Al regresar a casa ya entrada la tarde, se sentía emocionalmente agotado, como siempre le pasaba después de estas visitas anuales. La casa estaba más silenciosa que nunca, e incluso los empleados parecían caminar con pasos más suaves, como si entendieran intuitivamente que su patrón necesitaba espacio para procesar sus emociones. Se sirvió un café fuerte en una taza que Ana María le había regalado años atrás, una taza simple de cerámica que contrastaba con toda la porcelana fina que ahora llenaba sus gabinetes, y se dirigió a su estudio. Planeaba pasar el resto del día revisando contratos pendientes y preparándose mentalmente para su próximo campamento de entrenamiento, tratando de distraer su mente del dolor que siempre lo acompañaba en esta fecha. Su asistente personal había organizado cuidadosamente su correspondencia en su escritorio en contratos que requerían su revisión, invitaciones a eventos exclusivos, solicitudes de entrevistas de medios internacionales, todo el material recordatorio de una vida que había alcanzado alturas que ni siquiera había soñado de niño. Decidió revisar primero su correo electrónico, una tarea que normalmente su equipo manejaba pero que él prefería hacer personalmente. En días como este, cuando necesitaba mantener su mente ocupada con detalles rutinarios, fue al abrir su laptop y revisar su bandeja de entrada que encontró algo que le heló la sangre y le hizo cuestionar su propia cordura. Entre los emails de rutina de su equipo de management, patrocinadores corporativos y medios de comunicación internacionales, había un mensaje que desafiaba toda lógica y realidad.
El remitente aparecía claramente como Ana María Álvarez, con una dirección de correo que incluía su nombre completo, pero con un dominio que no reconocía. El mensaje había sido enviado exactamente a las 3:33 a.m. de esa madrugada, una hora que no tenía significado particular para él, pero que por alguna razón le envió escalofríos por la espalda. El asunto del mensaje simplemente decía: para mi campeón. Con todo mi amor eterno. En las manos de Canelo comenzaron a temblar mientras movía el cursor hacia el email. Su mente racional le gritaba que esto tenía que ser algún tipo de broma cruel orquestada por alguien que conocía demasiados detalles íntimos sobre su vida familiar, o tal vez un hack sofisticado diseñado para manipularlo emocionalmente. El aniversario de la muerte de su madre, pero había algo en la manera en que estaba redactado el asunto, en la formalidad cariñosa que su madre siempre había usado cuando le escribía notas o cartas, que hizo que su corazón comenzara a latir violentamente contra su pecho. Han, con manos que temblaban cada vez más, hizo clic para abrir el mensaje. Lo que leyó a continuación hizo que se levantara abruptamente de su silla, derramando el café sobre documentos importantes, y cuestionara si había perdido completamente la cordura o si estaba experimentando algún tipo de colapso nervioso. Mi querido Saúl, mi campeón del corazón en sí, ¿estás leyendo esto? Significa que finalmente ha llegado el momento de que sepas lo que no pude decirte antes de partir de este mundo físico. Sé que esto te va a parecer imposible, pero tu madre siempre encontró maneras de cuidarte y protegerte, incluso cuando pensabas que estabas completamente solo en este mundo. ¿Recuerdas cuando eras pequeño y me preguntabas constantemente por qué habías nacido con esas manos tan fuertes? ¿Por qué tenías esa pasión ardiente por el boxeo que otros niños de tu edad no tenían? ¿Por qué sentías en tu corazón que estabas destinado a algo más grande? Te decía que era un regalo del cielo, pero nunca te conté la historia completa porque eras demasiado joven para entender el peso de tu destino. Tu bisabuelo, mi abuelo Aurelio, fue un hombre muy especial que marcó nuestra familia para siempre. No era boxeador profesional, pero tenía una misión sagrada en la vida: proteger a los que no podían protegerse a sí mismos, defender a los humildes contra los poderosos abusivos. Era conocido en todo Jalisco por pararse frente a las injusticias, por defender a las familias pobres contra los terratenientes crueles, por usar su fuerza no para su propio beneficio sino para crear justicia donde no la había. Él murió muy joven, a los 35 años, defendiendo a una familia que estaba siendo desalojada injustamente de su tierra. Pero antes de morir, hizo una promesa sagrada ante Dios en que su don, su fuerza para defender a los inocentes y crear justicia en el mundo, se pasaría a través de las generaciones de nuestra familia hasta encontrar a alguien que pudiera llevarlo más allá de las fronteras de Jalisco, más allá de México, al mundo entero. Mijo, tú eres esa persona. Elijah, tus puños no son solo para ganar peleas en rings elegantes o para generar dinero y fama. Son instrumentos divinos para algo infinitamente más grande y más importante. Hay 3 personas específicas en este mundo que necesitan desesperadamente tu ayuda, y solo tú puedes encontrarlas y cambiar completamente sus vidas. Cuando lo hagas, cuando cumplas con esta misión, finalmente entenderás por qué naciste con ese don extraordinario y por qué has sentido ese vacío a pesar de todo tu éxito material. El mensaje continuaba con detalles tan específicos y precisos que hicieron que Canelo se levantara de su silla como si hubiera recibido una descarga eléctrica. Su madre describía exactamente dónde encontrar a estas 3 personas en sus nombres completos, las direcciones exactas donde podía localizarlas, descripciones físicas detalladas, incluyendo cicatrices y marcas distintivas que solo alguien que las conociera íntimamente podría proporcionar. A la primera persona era Esperanza Morales, una anciana de 78 años que vendía flores en la esquina de la avenida Juárez con calle Corona en el centro histórico de Guadalajara. El mensaje describía que tendría una cicatriz en forma de media luna en su mano izquierda, resultado de un accidente en su juventud, y que siempre usaría un rebozo azul que había pertenecido a su madre La segunda persona era Roberto Jiménez, un niño de 12 años en el Hogar Infantil San José, un orfanato específico en las afueras de la ciudad. El mensaje incluía detalles sobre una marca de nacimiento en forma de estrella en su brazo derecho, y mencionaba que sería el único niño en el lugar que tenía. Heterocromía, un ojo café y uno verde. En la tercera persona era descrita como Don Aurelio Herrera, un hombre de 65 años que había perdido todo en un incendio reciente. El mensaje especificaba que tendría quemaduras en sus manos de su trabajo como herrero, que viviría temporalmente en un cuarto alquilado en la colonia Santa Cecilia, y que cargaría siempre una pequeña cruz de metal que él mismo había forjado. En las descripciones eran tan detalladas, tan específicas, tan imposiblemente precisas, que no había manera lógica de que alguien más las hubiera inventado o adivinado. Incluían no solo nombres y direcciones, sino detalles íntimos sobre las personalidades, los sueños frustrados, las tragedias personales y las esperanzas secretas de estas 3 personas. Canelo leyó
y releyó el mensaje durante horas, buscando desesperadamente alguna explicación racional que pudiera reconciliar lo que estaba viendo con las leyes de la realidad tal como las entendía. Verificó meticulosamente la dirección de correo electrónico, investigó exhaustivamente la metadata del email y hasta contactó discretamente a expertos en ciberseguridad para rastrear el origen técnico del mensaje Pero todos los análisis técnicos apuntaban a una imposibilidad absoluta. El mensaje había sido enviado desde una cuenta que, según todos los sistemas de verificación disponibles, técnicamente no debería existir. No había registros de creación, no había historial de actividad previa, no había huella digital que pudiera ser rastreada a través de ningún servidor conocido. Su mente racional le gritaba que tenía que ser una elaborada broma orquestada por alguien con acceso a información extremadamente personal sobre su familia, o tal vez algún tipo de experimento psicológico diseñado para manipularlo en un momento de vulnerabilidad emocional. Pero su corazón, la parte más profunda de el que siempre había sentido la presencia protectora de su madre incluso después de su muerte física, le susurraba con creciente convicción que esto era real, que de alguna manera misteriosa que trascendía la comprensión humana normal, Ana María había encontrado una forma de comunicarse con él desde más allá de la muerte. Durante 3 días completos, Canelo no pudo concentrarse en absolutamente nada más. Canceló entrenamientos importantes, pospuso reuniones cruciales con promotores y pasó horas interminables investigando cada detalle microscópico del mensaje, buscando pruebas que confirmaran o refutaran su autenticidad. Consultó con expertos en tecnología, habló con líderes espirituales de diferentes tradiciones, e incluso visitó a un psiquiatra para asegurar que no estaba experimentando algún tipo de episodio psicótico inducido por el dolor no resuelto de la pérdida de su madre. Pero cada análisis, cada consulta, cada investigación lo llevaba de vuelta a la misma conclusión imposible. No había explicación racional para lo que había ocurrido, pero tampoco había evidencia de fraude o manipulación. Finalmente, después de 3 noches de insomnio total, tomó una decisión que sorprendió incluso a su equipo más cercano y que cambiaría el curso de su vida para siempre. Iba a seguir exactamente las indicaciones del email, sin importar lo irracional que pareciera, sin importar las consecuencias para su carrera o su reputación. «Si me estoy volviendo loco», se dijo a sí mismo mientras se preparaba para su primera búsqueda. «Al menos será una locura que honre la memoria de mi madre». Su primera parada fue el centro histórico de Guadalajara, específicamente la esquina de Avenida Juárez con C. Corona que el mensaje había especificado con precisión matemática. Era un martes por la mañana, y las calles del centro estaban llenas de la actividad típica en trabajadores, apresurándose hacia sus oficinas, vendedores ambulantes preparando sus puestos, turistas tomando fotografías de la arquitectura colonial. Canelo había ido disfrazado con gafas de sol, una gorra y ropa casual, esperando pasar desapercibido, mientras buscaba a la mujer que el mensaje había descrito. Parte de él esperaba no encontrar nada lo que confirmaría que había sido víctima de una broma elaborada y le permitiría regresar a su vida normal con una historia extraña que contar. Pero allí, exactamente en la esquina especificada, tal como había sido descrito con precisión imposible, encontró a Esperanza Morales. Era una anciana pequeña de 78 años que vendía flores desde un puesto improvisado, hecho de cajas de cartón y cubetas de plástico. Llevaba exactamente el rebozo azul que el mensaje había mencionado, y cuando extendió su mano para arreglar las flores, Canelo pudo ver claramente la cicatriz en forma de media luna, que había sido descrita. El corazón de Canelo latía tan fuerte que podía escucharlo en sus oídos mientras se acercaba cautelosamente al puesto de flores. Tenía preparado un plan para entablar conversación casualmente, pero cuando la mujer levantó la vista y lo vio acercarse, lo que ocurrió a continuación lo dejó completamente sin palabras. «Tú eres el niño de Ana María Dillo Esperanza», con una sonrisa que iluminó completamente su rostro arrugado por décadas de trabajo bajo el sol. «Ella me habló de ti hace muchos años, cuando eras todavía pequeño. Me dijo que algún día vendrías a buscarme cuando fueras lo suficientemente fuerte para cambiar el mundo». Canelo se quedó paralizado por unos segundos, incapaz de procesar completamente lo que estaba escuchando. ¿Usted conocía a mi madre? Conocí a tu madre desde que ambas éramos jóvenes, mijo. Ana María solía venir aquí todas las semanas a comprarme flores para decorar su casa, incluso cuando sé que el dinero era muy escaso para su familia. Pero ella siempre decía que las flores traían alegría y esperanza, y que esas cosas eran más importantes que cualquier otra cosa que pudiera comprar con esos pesos. Esperanza se secó las manos en su delantal y continuó: durante todos esos años, tu madre me hablaba constantemente de ti. Me contaba sobre tus entrenamientos de boxeo, sobre tus sueños de ser campeón.
pero también sobre algo más profundo. Ella siempre decía que tú estabas destinado a hacer cosas grandes, no solo en el deporte, sino en la vida misma, que tenías un propósito especial que algún día se revelaría. Las lágrimas comenzaron a formarse en los ojos de Canelo mientras escuchaba palabras que confirmaban no solo la autenticidad del mensaje misterioso, sino también la profundidad del amor y la fe que su madre había tenido en él durante toda su vida. En ese momento supo que el amor verdadero nunca muere, solo encuentra nuevas formas de guiar a quienes amamos hacia su destino más elevado, el fin.